Hola, bienvenidos a un nuevo video. Les pido que me acompañen al desarrollo de un nuevo contenido. En esta oportunidad vamos a trabajar con la simplificación de radicales. Simplificar un radical consiste en expresarlo en su más mínima expresión. ¿Y cuándo logramos eso? Bueno, cuando la cantidad subradical es entera, es decir, no podemos expresar una cantidad subradical con denominadores. Entonces supónganse que vamos a simplificar este radical que vemos acá. Necesariamente habrá que buscar la forma de eliminar esta expresión que está en el denominador y expresar la cantidad subradical como entera. También debemos procurar que los exponentes o la cantidad subradical como tal sea del menor grado posible. En este sentido se nos van a presentar dos casos, ¿verdad? Cada uno de esos dos casos lo vamos a explicar de una manera práctica, de una manera sencilla, pero para ello es necesario que nos vayamos a otra pizarra donde vamos a abordar el primero de estos casos. Entonces acompáñenme a una nueva pizarra para que iniciemos el desarrollo de este video. Ok, entonces acá estamos en nuestro primer caso, ¿verdad? El caso número 1. Les decía que hay dos casos posibles de simplificación de radicales. El primero de ellos es cuando la cantidad subradical tiene factores cuyos exponentes son mayores o iguales al índice. Vamos a hacer este primer ejercicio, ¿verdad? Pueden notar que en esta cantidad subradical el factor A tiene un exponente que es igual al índice. El factor B tiene un exponente que es mayor. La C tiene exponente 3 mayor que 2, que es el índice de la raíz. Y la D tiene exponente 1. En el caso de aquellos factores cuyos exponentes sean mayores o iguales, como el caso de la A, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir esos exponentes entre el índice de la raíz. Y de las divisiones realizadas, el cociente va a indicar las veces que ese factor va a salir fuera del radical. Y el residuo las veces que ese mismo factor se va a conservar dentro del radical. En el caso de la D, que su exponente es 1, necesariamente la D va a estar siempre dentro del radical, es decir, no la vamos a tocar. Y además de la parte literal, es decir, además de las letras, vemos que estas letras están acompañadas por otro factor numérico que es 48. Lo que vamos a hacer inicialmente es descomponer ese 48 antes de realizar las divisiones que les refería de los exponentes entre el índice. Vamos a descomponer ese 48 en factores a ver si obtenemos también exponentes que le podamos hacer el mismo tratamiento que a las letras, es decir, dividir esos exponentes entre el índice. Entonces vamos inicialmente a descomponer este 48. Ok, entonces vean lo que hemos hecho, ¿verdad? Hemos descompuesto el 48 como 2 a la 4, que es 16 por 3, 48. Es el mismo 48, pero descompuesto en factores, ¿verdad? Ahora vean que el factor 2 tiene un exponente 4 que es mayor que el índice, que en este caso es un 2 porque es raíz cuadrada, ¿verdad? En el caso del 3, su exponente es 1, sucede lo mismo que con la D, ni el factor 3 ni el factor D vamos a poder realizar esa división de los exponentes entre el índice. Con el resto de los factores sí lo vamos a hacer, que es lo que vamos a realizar seguidamente. Entonces vamos a empezar a dividir, ¿verdad? Este exponente 4 entre 2, 4, que es el exponente del factor 2, entre 2, que es el índice. Les decía entonces que el cociente indica las veces que el factor va a salir del radical. Es decir, el factor 2 va a salir entonces 2 veces. ¿Y cuántas veces se va a quedar? Lo que indica el residuo. Y el residuo dice que es 0, es una división exacta. Por lo tanto, el factor 2 no se va a quedar dentro del radical. ¿Ok? El 3 ya decíamos que como su exponente es 1, se va a conservar al interior de la cantidad subradical. El factor A, cuyo exponente es 2, dividimos 2 entre 2 y evidentemente eso va a ser 1 para el cociente, ¿verdad? Y 0 como resto. ¿Qué quiere decir eso? Que va a salir una vez la A y ¿cuántas veces va a estar dentro del radical? 0 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que el exponente coincida con el índice, simplemente cancelamos ese exponente con el índice y ese factor simplemente lo sacamos del signo radical. En el caso de la B, que es 4, al igual que el 2, ya sabemos que el cociente es 2 y el residuo es 0, es decir, que la B va a salir 2 veces y no se va a quedar ninguna vez dentro del signo radical. En el caso de la C, sería 3 entre 2, que es el índice. 1 cociente, 1 por 2, 2, al 3, 1. Va a salir entonces la C una vez y se va a quedar
una b. Y ya decíamos que la d se va a conservar dentro del signo radical porque su exponente es 1, es decir, menor que el índice. Vamos a borrar esto que hicimos acá, ¿verdad? Este rojo que tenemos acá, que nos entorpece un poco el índice, ¿verdad? Y vamos a continuar. Entonces ahora sí vamos a escribir el resultado. Decíamos que el 2 va a salir ¿cuántas veces? El 2, como era 4 entre 2, salía 2 veces y no se quedaba ninguna vez. Entonces el 2 sale 2 veces y no va a quedar ninguna vez dentro del radical. El 3 se va a conservar al interior del radical, luego lo vamos a colocar. La a simplemente se cancelaba el 2 del exponente con el 2 del índice, entonces la a sale acá del radical y no va a estar en ningún caso dentro del signo radical. La b, cuyo exponente es 4, 4 entre 2, decíamos que sale 2 veces y no queda ninguna vez dentro del radical, entonces la b la sacamos del radical 2 veces. La c decíamos que salía una vez, ¿verdad? Cuyo exponente era 3, el de la c, sale una vez y se queda una vez, entonces sale una vez y queda una vez dentro del radical. Y la d sabemos que está en el interior del radical. Ahora vamos a colocar el radical. Decíamos que el 3 estaba en el interior del radical, la a salía, el 2 salió, la b salió, la c se quedaba una vez y estaba una vez. Y la d siempre está en el interior del radical. Entonces vean que este radical es mucho más simple que el que teníamos originalmente, ¿verdad? Ahora como resultado final simplemente pudiéramos decir que 2 al cuadrado es 4 y sería 4ab cuadrado c, que multiplica la raíz cuadrada de 3cd, que es lo que vamos a colocar finalmente. Y ese sería mi resultado final. Con esto hemos terminado nuestro primer ejercicio. Vamos a borrar lo de las divisiones, ¿verdad? Para pasar a hacer un segundo ejercicio referido también a este primer caso, es decir, cuando los exponentes de los factores que están en el signo radical son mayores o iguales al índice. Entonces pasemos ahora a un segundo ejercicio. Ok, acá estamos en nuestro segundo ejercicio, ¿verdad? Acá tenemos un radical de índice 3 y nuestra cantidad subradical, es decir, esto que está en el interior del signo radical, es 32x a la 4, y a la 3, z a la 6. ¿Qué me doy cuenta? Que tengo una cantidad, ¿verdad? Una expresión numérica acá, aparte de la parte literal. ¿Qué debemos hacer? Bueno, inicialmente escribir este 32 en forma de potencia, es decir, lo vamos a descomponer a ver si podemos hacer algo con los exponentes. Entonces pasemos a escribir este 32 descompuesto, ¿verdad? En forma de potencia. Ok, entonces acá tenemos, ¿verdad? La misma cantidad subradical, pero ahora el 32 está escrito como 2 a la 5, que es el mismo 32. Ahora voy a ver los exponentes de los factores, a ver cuáles de ellos son mayores o iguales al índice. Vamos a poner acá el índice de la raíz, que es 3, ¿verdad? Que se me olvidaba. Ahora entonces, les decía, vamos a ver los exponentes, a ver cuál de ellos es mayores o iguales al índice. Ya sabemos que en el caso de la y es el exponente de esta y es 3 igual que el índice. Ese simplemente lo vamos a cancelar y va a salir de la raíz. En el caso del 2 tiene exponente 5. ¿Qué hacemos? Dividimos 5 entre 3, ¿verdad? 1 por 3, 3 al 5, 2. ¿Qué nos indica eso? Que el 2 va a quedarse dentro de la raíz 2 veces. ¿Pero cuántas veces va a salir? Una. Recuerden que el cociente indica las veces que sale el radical y el residuo las veces que se queda. Entonces el 2 se va a quedar 2 veces y va a salir una vez. En cuanto a la x, que tiene exponente 4, dividimos 4 entre 3. Eso nos va a dar 1 para el cociente, 1 para el residuo. 1 por 3, 3 al 4, 1. Sale una vez y se queda una vez la x. La y, ya sabemos que vamos simplemente a cancelar este exponente con el índice y simplemente la y va a salir. En el caso de la z, ¿verdad? Al dividir 6 entre 3, nos va a dar 2. 2 por 3, 6. Al 6 pago, es decir, el residuo va a ser 0. En este caso ni siquiera vamos a hacer la división. Ahora vamos a colocar el resultado.
Colocamos acá igual. Y vamos a colocar el resultado. Decíamos que el 2 iba a salir una vez, entonces el 2 una vez fuera, ¿verdad? Iba a estar dos veces dentro. En cuanto a la X, iba a estar una vez dentro y una vez fuera. Pongamos la X que va a estar fuera. Luego colocamos la X que va a estar dentro. La Y simplemente iba a salir. Colocamos Y acá afuera. Fuera el índice radical. Y la Z, como 6 es divisible entre 3, y eso el cociente va a ser 2, el residuo va a ser 0, la Z entonces va a salir dos veces y no va a estar dentro del radical. Ahora vamos a hacer nuestro radical acá, ¿verdad? De índice 3. ¿Y qué va a estar dentro? El 2 decíamos que dos veces. El 2, dos veces. La X una vez. La Y simplemente salía, aquí la tenemos fuera. Y la Z salía dos veces, es decir, que dentro del signo radical simplemente va a quedar 2 al cuadrado X. Entonces ese 2 al cuadrado lo pudiéramos escribir como 4. Ya que no podemos hacer más nada con esta cantidad escrita en forma de potencia, vamos a devolverla a una cantidad normal. Entonces vamos a volver a escribir nuestro resultado, ¿verdad? Pero de una mejor manera. Ok, entonces ya acá tenemos el resultado. 2xyz cuadrado, 2xyz cuadrado, raíz cúbica de 2 al cuadrado, que es 4x. Y este es mi resultado. Esta es la simplificación, esta expresión que tenemos acá, o este radical que tenemos acá, es este mismo radical, pero simplificado, claro, con estos coeficientes que ahora le afectan. Vamos a pasar ahora a hacer un tercer ejercicio, pero antes vamos a borrar estas divisiones que acabamos de realizar acá, ¿verdad? Vamos a borrar estas divisiones y pasamos seguidamente a hacer un tercer ejercicio, pero esta vez vamos a encontrar denominadores dentro de la cantidad subradical. Ok, ahora vamos a un tercer ejercicio y vean que en este ejercicio tenemos denominadores en la cantidad subradical. Este es el mismo ejercicio que estaba en la lámina introductoria. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá, muchachos? Bueno, lo primero que debemos hacer es eliminar esta parte del denominador. Nunca cuando estemos simplificando radicales nos debe quedar denominador en la expresión radical. Entonces, eso es lo primero que debemos tener claro, que debemos eliminar esta parte del denominador. En cuanto al numerador, vamos a hacer lo propio que veníamos haciendo en el primero y en el segundo ejercicio. Es decir, descomponer la parte numérica si la hay, como en efecto hay acá 250, esto lo vamos a descomponer. Y una vez que tengamos todo escrito en forma de potencias, ¿verdad?, vamos a evaluar los exponentes para hacer las divisiones entre esos exponentes y el índice, ¿verdad? Es decir, van a recibir el mismo tratamiento esta parte del numerador que lo que hicimos en el ejercicio 2 y en el ejercicio 1. En cuanto al denominador, vamos a buscar que los exponentes de dichos factores que están en el denominador o sean iguales que el índice o en su defecto sean múltiplos, es decir, o que sean 3, o sean 6, o sean 9, es decir, los múltiplos del 3, que es el índice de la raíz. Entonces vamos a empezar a hacer ese trabajo. Colocamos primero nuestro radical, que es de índice 3, ¿verdad? Vamos a escribir en el numerador 250 escrito de forma descompuesta, es decir, 5 a la 3, que sería 125, por 2, que sería el 250 que tenemos acá. A la 3 y B a la 4. Vamos a llevar nuestro radical hasta acá, ¿verdad? Y en cuanto al denominador, que es lo nuevo que vamos a hacer, decíamos que estos exponentes deben ser o bien 3, que es el índice de la raíz, o múltiplo de 3. Tenemos que la C tiene exponente 7, ya no puede ser igual a 3, entonces lo vamos a llevar a uno de los múltiplos de 3. No puede ser 6 porque ya pasó, está en 7. Lo llevamos a que sea 9, es decir, vamos a colocar C a la 9 acá. Pero como llevamos C a la 9 acá, está sobreentendido que multiplicamos este C a la 7 por C a la 2. Producto de potencias de igual base, C a la 7 por C a la 2 daría este C a la 9 que estamos colocando acá, ¿cierto?
Como multiplicamos por un c a la 2 en el denominador, vamos a multiplicar por un c a la 2 en el numerador para que esta fracción que estamos obteniendo acá sea equivalente a la primera. Recuerden que cuando yo tengo una fracción, si yo multiplico por una expresión el numerador y esa misma expresión la coloco a multiplicar en el denominador, la fracción que estoy obteniendo como resultado es equivalente a la primera. Entonces, si multipliqué por c a la 2 acá para poder llevar este c a la 7 a c a la 9, vamos a multiplicar por c a la 2 acá en el numerador. Entonces colocamos c a la 2 acá. Multipliqué por c a la 2 en el denominador para obtener c a la 9, multiplico por c a la 2 en el numerador para que la fracción que obtenga acá sea equivalente a la primera. Vamos a alargar esto un poco más acá, ¿verdad? Y seguimos. Tengo en este caso c a la 7 por d a la 5. El 5 ya pasó al exponente o al índice de la raíz que es 3. Debemos llevarlo entonces a que sea múltiplo. Un múltiplo de 3 sería 6. Como tengo d a la 5, llevamos ese d a la 5 a d a la 6. ¿Qué hemos hecho? Hemos multiplicado este d a la 5, d a la 5, vamos a acomodar esto acá con el borrador, es d a la 5, ¿verdad? Por d a la 1, es la nueva d que estamos colocando, ¿verdad? D a la 5 que tenemos acá por D a la 1 me daría D a la 6. Pero como multipliqué por una D que no estaba en esta expresión en el denominador, colocamos también esa D en el numerador. La D que me afectó esta D para que fuese D a la 6, porque D a la 5 por D a la 1 sería D a la 6, que es esta D a la 6 que tenemos acá. Pero como hice eso en el denominador, es decir, puse una nueva D que no estaba a multiplicar esta D, debo colocar también esa D a multiplicar en el numerador. ¿Ok? Y ahora sí vamos a poder hacer lo que hacíamos en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2, es decir, dividir todos esos exponentes entre este índice. Y entonces acá siempre van a resultar divisiones exactas porque recuerden que estos exponentes están siendo o bien iguales o múltiplos de este 3, por lo cual la división siempre van a resultar exactas. Entonces vamos a realizar esas divisiones acá, ¿verdad? De manera directa y colocamos los resultados. En este caso tenemos 5 a la 3, este exponente 3 se va a cancelar con este índice y simplemente va a salir el 5. Entonces coloquemos acá el 5 como coeficiente ahora fuera del radical. El 2 va a estar dentro del radical, luego lo vamos a colocar. A la 3, su exponente coincide con el índice, entonces simplemente la A va a salir 5 por A. B a la 4, cuando dividimos 4 entre 3, va a resultar esa B una vez fuera y una vez dentro, entonces coloquemos acá la B afuera y luego estará una B dentro del radical. C, como tiene un exponente menor que el índice, esa C por supuesto va a quedar dentro del radical y lo mismo va a suceder con la D porque su exponente es 1. ¿Ok? Sabemos que abajo en el denominador no va a quedar nada, entonces simplemente vamos a escribir nuestro radical acá. Nuestro índice va a ser 3, ¿verdad? El índice de la raíz. El radical va a ser entero porque ya no va a quedar nada en el denominador. ¿Y qué está quedando dentro? El 2, ¿verdad? Porque su exponente era menor que el índice. La A salió, el 5 salió, que son este 5 y esta A que tenemos acá. La B estaba una vez dentro, una vez fuera. Aquí está la B una vez fuera, una vez dentro. Y la C cuadrado y la D iban a quedar en el radical, que fueron la C y la D por las cuales multiplicamos esta C y esta D originales para poder obtener una C y una D cuyos exponentes fueran múltiplos del índice. Y como la división fue exacta, ellas salieron del radical. ¿Cuántas veces salió la C del radical? Decíamos que había salido 3 veces. ¿Por qué? Porque 9 entre 3 es 3, que iba a ser el cociente, y como la división es exacta, ninguna vez queda dentro del radical. Lo mismo sucede acá con la D. 6 entre 3 resultó 2, entonces la D salía 2 veces, ¿verdad? Entonces nos queda 5AB entre
c al cubo d cuadrado, que estaban acá en un denominador, ahora van a formar parte de este denominador que funciona como coeficiente de la expresión radical, que ahora es entera. Y por lo tanto ya hemos simplificado este radical que tenemos acá. Vean que es un radical entero, no tiene denominador, y eso es uno de los aspectos que debemos considerar cuando simplificamos radicales. Recuerden que no puede tener denominadores un radical que estamos simplificando. ¿Ok? Entonces esto que tenemos acá finalmente es el resultado de la simplificación de esta expresión. Vamos a pasar ahora a un cuarto ejercicio para afianzar un poco más esta forma de simplificar radicales. Vamos a traer otro ejercicio que también tenga una cantidad subradical que contiene denominador. Entonces pasemos ahora a ese cuarto ejercicio. Ok, entonces aquí tenemos un ejercicio número 4, tenemos un 6 que multiplica la raíz cuadrada de 5a cubo sobre 24x cuadrada. Me doy cuenta inicialmente que tengo denominador dentro de la cantidad subradical, y eso no puede suceder si lo que quiero es simplificar este radical. Entonces inicialmente vamos a descomponer este 24 para ver sus exponentes, hacer el mismo tratamiento que hacemos cuando solamente tenemos un radical entero, es decir, cuando no hay denominadores, que lo que hacemos es descomponer las cantidades si hay cantidades, como en este caso tenemos acá 24 en el denominador y lo podemos descomponer. Vamos a hacer eso inicialmente. Lo demás lo vamos a dejar por el momento tal cual. Entonces colocamos 6 que multiplica, ¿verdad?, a una raíz de índice 2. Colocamos acá 5a cubo, que es lo que tenemos en el numerador. Luego haremos la simplificación respectiva en el numerador, pero por los momentos vamos a escribir 24 como 2 al cubo multiplicado por 3, 2 al cubo es 8, por 3 es 24, por x al cuadrado. ¿Ok? Entonces ese es el primer paso. Vamos a ampliar esto un poquito, ¿verdad?, para concentrarnos acá mejor en nuestra expresión radical. Colocamos entonces nuestro 6, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de 5 a cubo. Por los momentos no nos vamos a meter todavía con el numerador hasta tanto hayamos completado acá lo que queremos, que los exponentes de estos factores, ¿verdad?, sean o bien iguales o bien múltiplos de este 2, porque se trata de una raíz cuadrada. Como tenemos 2 a la 3, vamos a escribir 2 a la 4. Es decir, hemos multiplicado por un 2 para obtener 2 a la 3 por 2 sería 2 a la 4. Pero como multiplicamos por un 2 que no estaba originalmente, multiplicamos por un 2 también acá en el numerador. Vamos a extender esto un poco más. Y lo propio vamos a hacer con el 3. Tenemos un 3 a la 1, necesitamos 3 a la 2 en este caso. Aquí lo llevamos a la 4 porque ya habíamos pasado 2, entonces lo llevamos a que sea múltiplo. Colocamos 2 a la 4. El 3, si pudiera tener exponente 2, simplemente lo multiplicamos por otro 3, es decir, 3 por 3 y sería 3 al cuadrado. Pero como multiplicamos por un 3 que no estaba, multiplicamos también por un 3 acá en el numerador. Vamos a colocar acá nuestro guión. ¿Y qué es lo otro que está en el denominador? X al cuadrado. Esa x al cuadrado la vamos a dejar tal cual porque resulta que es igual. Luego vamos a poder cancelarla con el índice, que es lo que vamos a hacer seguidamente. Ahora sí vamos a trabajar con los exponentes. Colocamos nuestro 6, ¿verdad?, y empezamos a hacer las divisiones de los exponentes entre el índice. En cuanto al 5 no vamos a poder hacer nada porque su exponente es 1, él se va a quedar dentro del radical. En cuanto a la a, como su exponente es 3, dividimos 3 entre 2, entonces la a va a salir una vez y se va a quedar una vez. Vamos a colocar acá la a que sale, luego colocaremos la a que va a estar dentro. El 2 y el 3, como sus exponentes son 1, necesariamente ellos van a seguir dentro del radical. Entonces ahora sí vamos a colocar nuestro radical acá, ¿verdad?, que va a ser entero, ya no va a tener denominadores. Y aquí, ¿quiénes están? Está el 5, que repito, se queda dentro tal cual porque su exponente es 1. Aquí está la a, o vamos a colocar la a, que queda dentro. Una a salió y una a dentro cuando dividíamos 3 entre 2. El 2 y el 3 siguen dentro, entonces por 2 y por 3. Todo esto se está multiplicando, ¿verdad? En cuanto al 2 que tenemos acá en el denominador, dividimos 4 entre 2, entonces el cociente va a ser 2, ¿verdad? Porque 2 por 2 es 4, al 4 pago, es decir, el residuo es 0. Pero el 2 sale 2 veces, porque el cociente es 2 y el cociente indica las veces que sale el radical.
En cuanto al 3, su exponente es 2, simplemente cuando son iguales los cancelamos, por lo que resulta que este 3 va a salir del radical directamente. Entonces cancelamos este exponente con el índice y el 3 salió. Lo propio va a suceder con la x, que su exponente también es 2, se cancela con el índice de la raíz y sale la x. ¿Ok? Y este sería nuestro resultado, pero vamos a darle una mejor forma. Nos movemos acá a la derecha y ahora no solamente vamos a simplificar la cantidad subradical, que ya la hicimos, ¿verdad? Sino que también vamos a simplificar este coeficiente que multiplica esta raíz, porque lo podemos hacer, ¿verdad? Colocamos acá igual. Pueden notar, vamos a hacerlo más grande acá, pueden notar que este 6 podemos cancelar parte de él con este 3. Es decir, este 3 se cancela completamente con la tercera parte de este 6 y me queda este 6 en 2. Pero resulta que yo tengo 2 al cuadrado acá, es decir, tengo 2 entre 2 al cuadrado. Entonces igualmente cancelo este 2 con uno de estos dos y me va a quedar simplemente 2 a la 1 en el denominador. Entonces colocamos acá 2, el 3 se fue, la x queda, ¿verdad? ¿Y qué me quedó en el numerador? Simplemente la a. Entonces a sobre 2x me va a multiplicar al radical entero que está formado por 5, por a, por 2, por 3, pero estos tres números, como sus exponentes son 1, ¿verdad? Este 5, este 2 y este 3, sus exponentes son 1, no podemos hacer nada con ellos respecto a que salgan de radical, entonces simplemente los multiplicamos entre sí. Y 5 por 2 por 3 sería 30. 5 por 2 es 10, por 3, 30. Entonces colocamos acá 30 que multiplica a la letra A. Y eso sería lo que me queda dentro del radical. Es decir, esta es la cantidad subradical. Entonces A sobre 2x multiplica la raíz cuadrada de 30A. Ya hemos simplificado entonces el radical que nos daban acá en nuestro cuarto ejercicio. Este radical era lo que debíamos simplificar. Acá está su resultado. Entonces acompáñenme para que pasemos a realizar un quinto ejercicio con una nueva forma de simplificación. Ok, entonces acá tenemos nuestro quinto ejercicio que está relacionado con un segundo caso de simplificación. Este caso tiene que ver cuando los exponentes de los factores de la cantidad subradical, es decir, de los factores que están acá dentro del radical, y el índice tienen un divisor común. Entonces tenemos planteado este quinto ejercicio, ¿verdad? Lo primero que debemos hacer siempre que veamos una cantidad que esté dentro del signo radical, es decir, que forme parte de la cantidad subradical, es escribir esa cantidad en forma de potencia, o sea, descomponerla para ver sus exponentes. Entonces vamos a hacer eso inicialmente. Ok, aquí podemos ver que hemos escrito 32 como 2 a la 5. Y yo pudiera pensar inicialmente que yo pudiera cancelar este 10 con este 10, ¿verdad? Este 15, como es mayor que el índice, hacer la división. Eso sería válido. Pero también me debo dar cuenta que entre 5, 10 y 15, con relación al 10, que es el índice del radical, hay un divisor común. Y ese divisor común es el 5. Entonces lo más recomendable cuando yo note que entre los exponentes de los factores de la cantidad subradical con respecto al índice hay un divisor común, lo más recomendable, repito, es dividir cada uno de esos exponentes entre ese divisor común, y lo propio vamos a hacer con el índice de la raíz, y así vamos a obtener nuevos exponentes para los factores de la cantidad subradical y un nuevo índice, como lo vamos a hacer seguidamente. Ok, entonces vean lo que hemos hecho acá. Hemos dividido los exponentes de la cantidad subradical, de los factores de la cantidad subradical, y el índice entre ese divisor común, que era 5. Todos estos elementos, todos estos exponentes son divisibles entre 5, y lo mismo sucede con el 10. Entonces al dividir 10 entre 5 obtenemos 2 como nuevo índice. Al dividir 5 entre 5 obtenemos 1 como nuevo exponente del 2. 10 entre 5 sería 2 para la exponente de la x, y 15 entre 5 sería 3 para la exponente de la y. Y ahora podría aplicar lo que era el caso 1. Este exponente, como es igual que el índice, yo lo puedo cancelar y sacar
esa x fuera del signo radical. Y la y, como su exponente es 3, divido 3 entre 2 y me va a dar una y dentro y una y afuera. Es lo que vamos a hacer seguidamente. Ok, entonces acá pueden notar lo que es el resultado de la simplificación. El 2, como su exponente es menor que el índice, necesariamente quedó dentro. La x, al ser igual su exponente que el índice, cancelamos este 2 del exponente con el índice de la raíz y simplemente la x sale del signo radical. La y, como su exponente es 3, ¿verdad? Dividimos este 3 entre 2, lo que va a resultar que una vez va a estar fuera y una vez va a estar dentro, porque el cociente es 1 y el residuo es 1. Entonces, una vez dentro y una vez fuera. Vean entonces que hemos aplicado en este ejercicio los dos casos de simplificación que hemos estudiado. Vamos a recapitular lo que hicimos, ¿verdad? Inicialmente escribimos el 32, ¿verdad? El 32 que vemos acá como 2 a la 5. Siempre vamos a hacer eso. Si hay una parte numérica, escribir ese número en forma descompuesta en sus factores para ver los exponentes, ¿verdad?, que vamos a obtener. Seguidamente me doy cuenta que entre el exponente del 2, de la x y de la y, respecto al índice de la raíz que es 10, hay un divisor común que es 5. Entonces divido cada uno de esos exponentes entre ese 5 y lo propio voy a hacer con el índice de la raíz que es 10. Al dividir 10 entre 5 es 2, entonces la raíz va a ser cuadrada. Al dividir 5 entre 5, el exponente del 2 va a ser 1. Al dividir 10 entre 5, el exponente de la x ahora va a ser 2. Y al dividir 15 entre 5, el nuevo exponente de la y va a ser 3. ¿Ok? Luego analizo ese resultado, ¿verdad? Analizamos ese resultado, que fue lo que hicimos, ¿verdad? Y me doy cuenta que el exponente de la x es igual, ¿verdad?, al índice de la raíz. Entonces los puedo cancelar, ese 2 con el 2 del índice de la raíz, y la x va a salir del radical. La y, su exponente es 3, divido 3 entre 2, entonces va a resultar 1 como cociente, 1 como residuo, entonces esa y sale una vez y se queda una vez. El 2 necesariamente se va a quedar dentro de la raíz porque su exponente es 1. Y esto va a ser el resultado final de la simplificación del radical que nos proporcionaron inicialmente. Vamos a un sexto ejercicio de este mismo caso para entonces así dar por finalizado el video. Ok, entonces vamos a ir ahora a nuestro sexto y último ejercicio. Nos damos cuenta que tenemos una raíz de índice 12 y dentro de esa raíz tenemos una cantidad 64 que muy fácil podemos escribir como una potencia, es decir, 2 a la 6. Entonces inicialmente vamos a hacer eso para jugar con el exponente de 64 visto en forma de potencia, es decir, como 2 a la 6. Entonces vamos a escribir nuestro radical de índice 12, ¿verdad? Pero en lugar de 64 vamos a escribir 2 a la 6. Lo demás no lo vamos a tocar por el momento. M a la 6, N a la 18. Luego me doy cuenta que cada uno de estos exponentes de los factores que forman la cantidad subradical y el índice tienen un divisor común. ¿Cuál es ese divisor común? 6. Pues vamos a dividir todo entre 6, ¿verdad? Vamos a tener entonces un radical de índice 2 porque 2 entre 6 va a ser 2, la raíz va a ser ahora cuadrada y estos exponentes también se van a ver afectados porque al dividir 6 entre 6, 6 entre 6 y 18 entre 6, evidentemente los exponentes van a ser menores. Eso es lo que vamos a hacer seguidamente. Entonces decía, ya la raíz no va a ser de índice 12, sino raíz cuadrada. No vamos a colocar el índice acá, se sobreentiende que es cuadrada. Y al dividir 6 entre 6, que es el exponente del 2, me va a quedar 1. Entonces 2 va a quedar elevado a la 1. Lo mismo sucede con la m. 6 entre 6, exponente 1, no lo colocamos. Y 18 entre 6 para la n sería n a la 3. Entonces hemos aplicado el caso 2 de simplificación de radicales, ¿verdad? Pero podemos continuar simplificando este radical. ¿Por qué? Porque la n, que es el factor que vemos acá, tiene un exponente 3 que es mayor que este índice. Entonces podemos dividir este 3 entre 2 y la n va a salir una vez y se va a quedar una vez. ¿Por qué? Porque 3 entre 2 es 1 para el cociente y 1 para el residuo. Entonces saquemos la n una vez, colocamos nuestro radical de índice 2, no lo colocamos, se sobreentiende, y colocamos acá adentro 2 m n y ya hemos entonces simplificado nuestro radical. ¿Ok?
Con esto, amigos, hemos llegado al final del video. Ya hemos visto los dos casos de simplificación de radicales. Espero que haya sido comprensible cada uno de los ejercicios que hemos detallado hasta el momento, ¿verdad? Y si no fue así, si tienes alguna pregunta, inquietud, sugerencia, déjala en la caja de comentarios y yo con gusto trataré de atender la misma a la brevedad posible. No me queda más que darle las gracias a todos por su atención, por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.